Es dudoso si el don era innato. En cuanto a mí, creo que le llegó de repente. De hecho, hasta los 30 años era escéptico y no creía en poderes milagrosos. Y aquí, ya que es el lugar más conveniente, debo mencionar que era un hombre pequeño, con ojos de un marrón intenso, pelo pelirrojo muy erecto, bigote con puntas que torcía hacia arriba y pecas. Su nombre era George McWhirter Fotheringay. No el tipo de nombre que se espera que esté asociado con milagros, y era empleado en gumshots. Tenía una gran inclinación por la argumentación asertiva. Fue mientras defendía la imposibilidad de los milagros que tuvo su primera intuición de sus poderes extraordinarios. Esta discusión en particular se estaba llevando a cabo en el bar de Long Dragon, y Toddy Beamish lideraba la oposición con un monótono pero efectivo. Así que tú dices, que llevó al señor Fotheringay al límite de su paciencia. Además de estos dos, también estaban presentes un ciclista muy polvoriento, el propietario Cox y la señorita Maybridge, una respetable y algo corpulenta camarera del Dragon. La señorita Maybridge estaba de espaldas al señor Fotheringay, lavando vasos. Los demás lo observaban, más o menos divertidos por la ineficacia actual del método asertivo. Incitado por las tácticas de Torres Vedras del señor Beamish, el señor Fotheringay decidió hacer un esfuerzo retórico inusual. «Escucha aquí, señor Beamish», dijo el señor Fotheringay. «Entendamos claramente qué es un milagro. Es algo contrario al curso de la naturaleza, realizado por el poder de la voluntad, algo que no podría suceder sin ser especialmente deseado. Así que tú dices», dijo el señor Beamish, rechazándolo. El señor Fotheringay apeló al ciclista, quien hasta entonces había sido un silencioso espectador, y recibió su asentimiento, dado con una tos vacilante y una mirada al señor Beamish. El propietario no expresaría ninguna opinión, y el señor Fotheringay, volviéndose hacia el señor Beamish, recibió la inesperada concesión de un asentimiento cualificado a su definición de milagro. «Por ejemplo», dijo el señor Fotheringay, muy animado, «esto sería un milagro. Esa lámpara, en el curso natural de la naturaleza, no podría arder al revés, ¿verdad, Beamish?» «Tú dices que no podría», dijo Beamish. «¿Y tú?», dijo Fotheringay. «No vas a decir, No», dijo Beamish a regañadientes. «No, no podría». «Muy bien», dijo el señor Fotheringay. «Entonces aquí viene alguien, como podría ser yo, por aquí, y se para como podría ser aquí, y le dice a esa lámpara, como podría hacer yo, concentrando toda mi voluntad: ponte al revés sin romperte, y siga ardiendo constante, y ¡hola! Fue suficiente como para hacer que cualquiera dijera ¡hola! Lo imposible, lo increíble, era visible para todos ellos. La lámpara colgaba invertida en el aire, ardiendo en silencio con su llama apuntando hacia abajo. Era tan sólida, tan indiscutible como cualquier lámpara común y prosaica del bar Long Dragon. El señor Fotheringay se quedó parado con el dedo índice extendido y las cejas fruncidas, anticipando un desastre catastrófico. El ciclista, que estaba sentado junto a la lámpara, se agachó y saltó por encima de la barra. Todos saltaron, más o menos. La señorita Maybridge se volteó y gritó. Durante casi 3 segundos, la lámpara se mantuvo quieta. Un débil grito de angustia mental salió del señor Fotheringay. «No puedo mantenerlo más tiempo», dijo. «No puedo».
Retrocedió tambaleándose, y la lámpara invertida de repente se encendió. Chocó contra la esquina de la barra, rebotó y se hizo pedazos en el suelo. Tuvo suerte de tener un receptáculo de metal, o todo el lugar habría ardido en llamas. El señor Cox fue el primero en hablar, y su comentario, sin innecesarios añadidos, fue que Fotheringay era un tonto. Fotheringay estaba más allá de disputar incluso una proposición tan fundamental como esa. Estaba asombrado más allá de toda medida por lo que había ocurrido. La posterior conversación no arrojó absolutamente ninguna luz sobre el asunto en lo que respecta a Fotheringay. La opinión general no solo siguió muy de cerca a Mr. Cox, sino también con mucha vehemencia. Todos acusaron a Fotheringay de una tontería y lo presentaron a sí mismo como un tonto destructor de la comodidad y la seguridad. Su mente estaba en un torbellino de perplejidad. Él mismo estaba inclinado a estar de acuerdo con ellos, y opuso una oposición notablemente inefectiva a la propuesta de su partida. Volvió a casa enrojecido y acalorado, con el cuello de la chaqueta arrugado, los ojos irritados y las orejas rojas. Observaba cada una de las 10 farolas de la calle nerviosamente mientras las pasaba. Solo cuando se encontró solo en su pequeña habitación de Church Row, pudo enfrentarse seriamente a sus recuerdos del incidente y preguntarse, ¿qué demonios sucedió? Había quitado su abrigo y sus botas, y estaba sentado en la cama con las manos en los bolsillos, repitiendo el texto de su defensa por 17ª vez. No quería que esa maldita cosa se volcara. Cuando se le ocurrió que en el preciso momento en que había pronunciado las palabras de mando, había querido inadvertidamente lo que dijo, y que cuando vio la lámpara en el aire, había sentido que dependía de él mantenerla allí, sin tener claro cómo hacerlo. No tenía una mente especialmente compleja. De lo contrario, podría haberse detenido por un tiempo en esa frase, inadvertidamente querido, que abarcaba los problemas más abstrusos de la acción voluntaria. Pero tal como era, la idea le llegó con una nebulosidad bastante aceptable, y a partir de eso, siguiendo, debo admitir, un camino lógico, no del todo claro, llegó a la prueba del experimento. Señaló resueltamente a su vela y concentró su mente, aunque sentía que estaba haciendo algo tonto. «Sea alzada», dijo, pero en un segundo esa marejada desapareció. La vela se levantó, se quedó suspendida en el aire por un momento vertiginoso y, mientras el señor Fotheringay jadeaba, cayó con un estruendo en su tocador, dejándolo en la oscuridad, salvo por el brillo extinguido de su mecha. Durante un tiempo, el señor Fotheringay permaneció inmóvil en la oscuridad. Al final sucedió, dijo, y no sé cómo explicarlo. Suspiró pesadamente y comenzó a buscar una cerilla en sus bolsillos. No encontró ninguna y se levantó para buscar en el tocador. Ojalá tuviera una cerilla, dijo. Recurrió a su abrigo y no había ninguna allí, y luego comprendió que los milagros también eran posibles con las cerillas. Extendió una mano y frunció el ceño en la oscuridad. «Que haya una cerilla en esa mano», dijo. Sintió que un objeto ligero caía sobre su palma y cerró los dedos alrededor de una cerilla. Después de varios intentos infructuosos por encenderla, descubrió que era una cerilla de seguridad. La arrojó al suelo, y luego se le ocurrió que podría haber deseado que se encendiera. Lo hizo, y la percibió ardiendo en medio de su tapete de tocador. La tomó rápidamente y se apagó. Su percepción de las posibilidades se amplió, y buscó y volvió a colocar la vela en su candelabro. Aquí,
Tú enciéndete, dijo el señor Fotheringay, y enseguida la vela estaba ardiendo, y vio un pequeño agujero negro en la cubierta del tocador, con un rizo de humo que se elevaba desde él. Durante un tiempo, miró de esto a la pequeña llama, y luego levantó la vista, y se encontró con su propia mirada en el espejo. Con esta ayuda, se comunicó consigo mismo en silencio durante un tiempo. ¿Qué tal los milagros ahora?, dijo finalmente el señor Fotheringay, dirigiéndose a su reflejo. Las subsiguientes meditaciones del señor Fotheringay fueron de una naturaleza severa, pero confusa. Hasta ahora, podía ver que se trataba de un caso de pura voluntad por su parte. La naturaleza de sus experiencias, hasta el momento, le desanimaba a realizar más experimentos, al menos hasta que las hubiera reconsiderado. Pero levantó una hoja de papel, convirtió un vaso de agua en rosa, y luego en verde. Creó un caracol que milagrosamente aniquiló y se hizo con un cepillo de dientes nuevo y milagroso. En algún momento de la madrugada, había llegado a la conclusión de que su fuerza de voluntad debía ser de una calidad particularmente rara y penetrante, un hecho del cual ciertamente había tenido indicios antes, pero sin una seguridad absoluta. El susto y la perplejidad de su primer descubrimiento ahora estaban matizados por el orgullo en esta evidencia de singularidad y por vagas insinuaciones de ventaja. Se dio cuenta de que el reloj de la iglesia estaba dando la 1, y como no se le ocurrió que sus deberes diarios en Gomshots pudieran ser dispensados milagrosamente, continuó desvistiéndose para poder irse a la cama sin más demoras. Mientras luchaba por quitarse la camisa por encima de la cabeza, se le ocurrió una brillante idea. «Permíteme estar en la cama», dijo, y se encontró allí, desnudo, especificó. Y al encontrar las sábanas frías, añadió apresuradamente, «y con mi camisón de noche, no, con un bonito camisón de lana suave». «Ah», dijo con inmenso disfrute, «y ahora permíteme dormir cómodamente». Despertó a su hora habitual, y estuvo pensativo durante todo el desayuno, preguntándose si su experiencia nocturna no sería más bien un sueño especialmente vívido. Finalmente, su mente volvió a los experimentos cautelosos. Por ejemplo, desayunó 3 huevos, 2 suministrados por su casera, buenos pero de tienda, y uno era un delicioso huevo de ganso fresco, puesto, cocinado y servido por su extraordinaria voluntad. Se apresuró a ir a Gomshots, en un estado de profunda pero cuidadosamente ocultada emoción, y solo recordó la cáscara del tercer huevo cuando su casera habló de ello esa noche. Durante todo el día, no pudo trabajar debido a este asombroso conocimiento de sí mismo, pero esto no le causó inconvenientes, porque lo compensó milagrosamente en sus últimos 10 minutos. A medida que avanzaba el día, su estado de ánimo pasó de la sorpresa a la euforia, aunque las circunstancias de su despido del Long Dragon aún resultaban desagradables de recordar, y una versión distorsionada del asunto que había llegado a sus colegas provocó algunas bromas. Era evidente que debía tener cuidado al levantar objetos frágiles, pero de otras maneras su don prometía cada vez más a medida que lo meditaba. Tenía la intención, entre otras cosas, de aumentar su patrimonio personal mediante actos discretos de creación. Hizo aparecer un par de alfileres de diamantes muy espléndidos, y los aniquiló rápidamente, cuando el joven Gomshot se acercó a su escritorio desde la oficina de contabilidad. Temía que el joven Gomshot pudiera preguntarse cómo los había obtenido. Veía con toda claridad que su don requería precaución y vigilancia en su ejercicio, pero hasta donde podía juzgar, las dificultades para dominarlo
no serían mayores que las que ya había enfrentado en el aprendizaje del ciclismo. Fue esa analogía, tal vez, tanto como la sensación de que sería mal recibido en el Long Dragon, lo que lo llevó a salir después de la cena hacia el camino más allá de la fábrica de gas, para ensayar algunos milagros en privado. Quizás hubo cierta falta de originalidad en sus intentos, ya que aparte de su fuerza de voluntad, el señor Fotheringay no era un hombre muy excepcional. El milagro de la vara de Moisés vino a su mente, pero la noche era oscura y no propicia para el control adecuado de grandes serpientes milagrosas. Luego recordó la historia de Tannhäuser, que había leído en la parte posterior del programa de la Filarmónica. Le pareció singularmente atractiva e inofensiva. Clavó su bastón de paseo, un elegante abogado de Puna Penang, en el césped que bordeaba el sendero, y ordenó que la madera seca floreciera. El aire se llenó inmediatamente del aroma de las rosas, y con la ayuda de una cerilla, comprobó por sí mismo que este hermoso milagro se había cumplido de verdad. Su satisfacción se vio interrumpida por pasos que se acercaban. Temiendo un descubrimiento prematuro de sus poderes, se dirigió apresuradamente al bastón florecido. «Vuelve atrás». Lo que quería decir era vuelve a la normalidad, pero, por supuesto, estaba confundido. El bastón retrocedió a considerable velocidad y de inmediato se escuchó un grito de ira y una palabrota de la persona que se acercaba. «¿A quién estás lanzando zarzas, idiota?», gritó una voz. «Me diste en la espinilla». «Lo siento, viejo amigo», dijo el señor Fotheringay, y luego, al darse cuenta de la naturaleza incómoda de la explicación, se agarró nerviosamente el bigote. Vio que se acercaba Winch, uno de los 3 agentes de Immering. «¿Qué quieres decir con esto?», preguntó el agente. «Hola, eres tú, ¿verdad? El caballero que rompió la lámpara en el Long Dragon». «No quiero decir nada con esto», dijo el señor Fotheringay. «Nada en absoluto». «Entonces, ¿por qué lo hiciste?». «Oh, molesta», dijo el señor Fotheringay. «Molesto, de hecho. ¿Sabes que el bastón duele? ¿Por qué lo hiciste, Por un momento, el señor Fotheringay no podía recordar por qué lo había hecho. Su silencio pareció irritar al señor Winch. «Has estado atacando a la policía, joven, esta vez. Eso es lo que has hecho». «Oye, señor Winch», dijo el señor Fotheringay, molesto y confundido. «Lo siento mucho. El hecho es...». «¿Sí?». No se le ocurrió otra forma que decir la verdad. Estaba realizando un milagro. Trató de hablar de manera despreocupada, pero por más que lo intentaba, no podía. «Realizando un... no digas tonterías. Realizando un milagro. En efecto, milagro. Vaya, eso es muy gracioso. Oye, tú eres el tipo que no cree en los milagros. El caso es que esto es otro de tus estúpidos trucos de magia. Eso es lo que es. Ahora, te lo digo yo». Pero el señor Fotheringay nunca escuchó lo que el señor Winch iba a decirle. Se dio cuenta de que se había delatado a sí mismo, arrojando su valioso secreto a todos los vientos del cielo. Una violenta ráfaga de irritación lo llevó a la acción. Se volvió hacia el agente rápidamente y con ferocidad. «Aquí», dijo, «he tenido suficiente de esto. Te mostraré un estúpido truco de magia. Eso haré. Vete al infierno. Vete ahora». Se quedó solo. El señor Fotheringay no realizó más milagros esa noche, ni se preocupó por ver qué había sido de su bastón floreciente. Regresó a la ciudad, asustado y muy tranquilo, y se fue a su habitación. «Señor», dijo, «es un don poderoso, extremadamente poderoso. No quise decir tanto en realidad. Me pregunto cómo será el Hades».
Se sentó en la cama quitándose las botas. Golpeado por un pensamiento feliz, trasladó al policía a San Francisco y, sin ninguna otra interferencia en la causalidad normal, se acostó sobriamente. Durante la noche, soñó con la ira de Winch. Al día siguiente, el señor Fotheringay escuchó dos noticias interesantes. Alguien había plantado una hermosa rosa trepadora contra la casa privada del anciano señor Gomshott, en la calle Lullaborough, y el río hasta el molino de Rowling iba a ser dragado en busca del policía Winch. El señor Fotheringay estuvo distraído y pensativo todo el día, y no realizó milagros, excepto ciertas provisiones para Winch y el milagro de completar su trabajo diario, con una perfección puntual, a pesar del enjambre de pensamientos que zumbaban en su mente. La extraordinaria distracción y docilidad de su comportamiento fue notada por varias personas y se convirtió en motivo de burla. En su mayoría, estaba pensando en Winch. El domingo por la tarde fue a la capilla y, curiosamente, el señor Maydig, quien mostraba cierto interés en asuntos ocultos, predicó sobre cosas que no son lícitas. El señor Fotheringay no era un asistente regular a la capilla, pero el sistema de escepticismo afirmativo, al que ya he aludido, ahora estaba muy sacudido. El tenor del sermón arrojó una luz completamente nueva sobre estos dones novedosos, y de repente decidió consultar al señor Maydig inmediatamente después del servicio. Tan pronto como eso se decidió, se preguntó por qué no lo había hecho antes. El señor Maydig, un hombre delgado y excitado con muñecas y cuello notablemente largos, se sintió complacido con la solicitud de una conversación privada por parte de un joven cuya negligencia en asuntos religiosos era tema de comentario general en la ciudad. Después de algunos retrasos necesarios, lo llevó al estudio de la casa pastoral, contiguo a la capilla. Lo hizo sentarse cómodamente y, parado frente a un fuego alegre, sus piernas arrojaban una sombra arqueada de rodas en la pared opuesta. Pidió al señor Fotheringay que expusiera su asunto. Al principio, el señor Fotheringay se sintió un poco cohibido y tuvo cierta dificultad para abordar el asunto. Me temo, señor Maydig, que apenas me creerá, y así sucesivamente durante algún tiempo. Finalmente, hizo una pregunta y le preguntó al señor Maydig su opinión sobre los milagros. Mientras el señor Maydig seguía diciendo, bueno, en un tono extremadamente judicial, el señor Fotheringay interrumpió nuevamente. Supongo que usted no cree que una persona común y corriente, como yo, por ejemplo, sentada aquí ahora, podría tener algún tipo de capacidad interna que le permitiera hacer cosas mediante su voluntad. Es posible, dijo el señor Maydig. Algo así quizás sea posible. Si me permitiera hacer una prueba aquí, creo que podría mostrarle algo, dijo el señor Fotheringay. Ahora, tome ese tarro de tabaco en la mesa, por ejemplo. Lo que quiero saber es si lo que voy a hacer con él es un milagro o no. Solo medio minuto, por favor, señor Maydig. Frunció el ceño, señaló el tarro de tabaco y dijo: sea un recipiente de violetas. El tarro de tabaco hizo lo que se le ordenó. El señor Maydig se sobresaltó ante el cambio y quedó mirando al taumaturgo y al recipiente de flores. No dijo nada. Con el tiempo, se atrevió a inclinarse sobre la mesa y oler las violetas. Eran recién cortadas y muy hermosas. Luego volvió a mirar fijamente al señor Fotheringay. ¿Cómo has hecho eso?, preguntó. El señor Fotheringay se acarició el bigote. Simplemente lo dije y ahí está. ¿Es eso un milagro o es magia negra? ¿O qué es? ¿Y qué cree que me pasa? Eso es lo que quiero preguntar.
Es un acontecimiento sumamente extraordinario. Y este mismo día de la semana pasada no sabía más que usted que podía hacer cosas como esa. Fue bastante repentino. Supongo que hay algo extraño en mi voluntad, y eso es lo único que puedo ver. ¿Es eso lo único? ¿Podrías hacer otras cosas además de eso? Claro que sí, dijo el señor Fotheringay. Cualquier cosa. Pensó un momento, y de repente recordó un espectáculo de magia que había visto. Aquí, señaló, cambia en un cuenco de peces. No, no eso. Cambia en un cuenco de vidrio lleno de agua con peces dorados nadando. Eso está mejor. ¿Ves eso, señor Maydig? Es asombroso. Es increíble. Oye, no. Podría cambiarlo en cualquier cosa, dijo el señor Fotheringay. Cualquier cosa. Aquí. ¿Quieres que sea una paloma? En otro instante, una paloma azul revoloteaba por la habitación y hacía que el señor Maydig se agachara cada vez que se acercaba. «Quédate ahí, ¿quieres?», dijo el señor Fotheringay, y la paloma quedó suspendida en el aire. «Podría convertirla de nuevo en un cuenco de flores», dijo, y después de colocar de nuevo la paloma en la mesa, realizó ese milagro. «Supongo que en un momento querrás tu pipa», dijo, y devolvió el tarro de tabaco. El señor Maydig había seguido todos estos cambios posteriores en un tipo de silencio exclamativo. Miró al señor Fotheringay y, de manera muy cautelosa, tomó el tarro de tabaco, lo examinó y lo volvió a colocar en la mesa. Vaya, fue la única expresión de sus sentimientos. Ahora, después de eso, es más fácil explicar por qué vine, dijo el señor Fotheringay, y procedió a una narración larga y complicada de sus extrañas experiencias, comenzando con el asunto de la lámpara en el dragón largo, y complicado por referencias persistentes a Winch. Mientras continuaba, el orgullo fugaz que la consternación del señor Maydig había causado desapareció. Volvió a ser el señor Fotheringay corriente de todos los días. El señor Maydig escuchaba atentamente, con el tarro de tabaco en la mano, y su actitud también cambiaba con el transcurso de la narrativa. En un momento, mientras el señor Fotheringay estaba hablando del milagro del tercer huevo, el ministro lo interrumpió con una mano extendida y temblorosa. «Es posible», dijo él. «Es creíble, es asombroso, por supuesto, pero reconcilia una serie de dificultades asombrosas. El poder de hacer milagros es un don, una cualidad peculiar como el genio o la segunda vista, que hasta ahora ha sido muy raro, y solo para personas excepcionales. Pero en este caso, siempre me he preguntado acerca de los milagros de Mahoma, y los milagros de los yogis, y los milagros de Madame Blavatsky. Pero, por supuesto, sí, es un simple don. Encaja también con los argumentos de ese gran pensador». La voz del señor Maydig se apagó. «Su gracia, el duque de Argyll. Y aquí llegamos a una ley más profunda, más allá de las leyes ordinarias de la naturaleza. Sí, sí, sigue, sigue». El señor Fotheringay continuó relatando su desventura con Winch, y el señor Maydig, ya no intimidado ni asustado, comenzó a mover sus extremidades y a interrumpir con asombro. «Esto es lo que más me preocupa», continuó el señor Fotheringay. «Es por esto que más necesito consejo, por supuesto. Él está en San Francisco, donde quiera que esté San Francisco. Pero por supuesto, es incómodo para ambos, como verás, señor Maydig. No veo cómo puedo entender lo que ha sucedido, y supongo que estará asustado y exasperado, tratando de encontrarme. Supongo que sigue intentando venir aquí. Yo lo envío de vuelta, por un milagro, cada pocas horas cuando me acuerdo. Y, por supuesto, eso es algo que no podrá entender y lo molestará.
Y, por supuesto, si compra un boleto cada vez, le costará mucho dinero. Hice lo mejor que pude por él, pero por supuesto le resulta difícil ponerse en mi lugar. Luego pensé que su ropa podría haberse quemado, ya sabes, si el Hades es todo lo que se supone que es, antes de trasladarlo. En ese caso, supongo que lo habrían encarcelado en San Francisco. Por supuesto, en cuanto lo pensé, le dije que llevara un traje nuevo puesto, pero, ya ves, ya estoy metido en un buen embrollo. El señor Maydig parecía serio. Veo que estás en un embrollo. Sí, es una posición difícil. No sé cómo podrás resolverlo. Se volvió disperso e inconcluso. Sin embargo, dejaremos a un lado a Winch por un momento y discutiremos la cuestión más amplia. No creo que esto sea un caso de magia negra o algo por el estilo. No creo que haya ninguna mancha de criminalidad en absoluto, señor Fotheringay, a menos que esté ocultando hechos relevantes. No, son milagros, puros milagros, milagros de la más alta categoría, si me permito decirlo. Comenzó a caminar de un lado a otro frente a la alfombra de la chimenea y gesticulaba, mientras el señor Fotheringay permanecía sentado con el brazo apoyado en la mesa y la cabeza apoyada en el brazo, luciendo preocupado. «No veo cómo podré manejar lo de Winch», dijo. «Un don para hacer milagros, aparentemente un don muy poderoso», dijo el señor Maydig. «Encontrará una solución para lo de Winch, no te preocupes. Mi estimado señor, eres un hombre muy importante, un hombre con posibilidades asombrosas, como evidencia, por ejemplo, y de otras maneras, las cosas que puedes hacer». «Sí, he pensado en una o dos cosas», dijo el señor Fotheringay, «pero algunas de las cosas salieron un poco torcidas. ¿Viste ese pez al principio? El cuenco equivocado y el tipo equivocado de pez, y pensé en preguntarle a alguien». «Un enfoque adecuado», dijo el señor Maydig, «un enfoque muy adecuado, el enfoque correcto en todos los sentidos». Se detuvo y miró al señor Fotheringay. «Es prácticamente un don ilimitado. Probemos tus poderes, por ejemplo, si realmente son todo lo que parecen ser». Y así, increíble como pueda parecer, en el estudio de la pequeña casa detrás de la capilla congregacional, en la noche del domingo 10 de noviembre de 1896, el señor Fotheringay, animado e inspirado por el señor Maydig, comenzó a hacer milagros. Se llama especialmente y de manera definitiva la atención del lector sobre la fecha. Probablemente objetará, y posiblemente ya ha objetado, que ciertos puntos de esta historia son improbables, que si algo así como lo ya descrito hubiera ocurrido, habría aparecido en todos los periódicos hace un año. Los detalles que siguen a continuación le resultarán especialmente difíciles de aceptar, porque, entre otras cosas, implican la conclusión de que él o ella, el lector en cuestión, debe haber sido asesinado de manera violenta e inaudita hace más de un año. Ahora bien, un milagro no es nada si no es improbable, y de hecho, el lector fue asesinado de manera violenta e inaudita hace un año. En el curso posterior de esta historia, eso quedará perfectamente claro y creíble, como cualquier lector de buen juicio y razonable admitirá. Pero este no es el lugar para el final de la historia, ya que nos encontramos más allá del centro y más cerca del final. Y al principio, los milagros realizados por el señor Fotheringay eran pequeños y tímidos milagros, cosas insignificantes con tazas y adornos de la sala, tan débiles como los milagros de los teósofos, y aunque eran débiles, fueron recibidos con asombro por su colaborador. Él habría preferido resolverlo de Winch de inmediato, pero el señor Maydig no se lo permitió. Pero después de haber realizado una docena de estas trivialidades domésticas, su sentido de poder creció.
Su imaginación comenzó a mostrar signos de estimulación, y su ambición se amplió. Su primera empresa de mayor envergadura se debió al hambre y a la negligencia de la señora Minchin, la ama de llaves del señor Maydig. La comida a la que el ministro condujo al señor Fotheringay estaba sin duda mal dispuesta y poco apetecible como refrigerio para dos trabajadores milagrosos diligentes, pero estaban sentados, y el señor Maydig estaba lamentando más que enfadado las deficiencias de su ama de llaves, antes de que al señor Fotheringay se le ocurriera que tenía una oportunidad ante él. ¿No cree, señor Maydig? Dijo, si no es una libertad, yo... Querido señor Fotheringay, por supuesto, no lo había pensado. El señor Fotheringay hizo un gesto con la mano. ¿Qué vamos a pedir?, dijo, con un espíritu amplio e inclusivo, y, siguiendo las indicaciones del señor Maydig, revisó minuciosamente la cena. En cuanto a mí, dijo, observando la elección del señor Maydig, siempre me gusta mucho una jarra de cerveza negra y un delicioso Welsh Rarebit, y pediré eso. No soy muy aficionado al Borgoña. Y de inmediato aparecieron la cerveza negra y el Welsh Rarebit por su mandato. Se sentaron mucho tiempo en la mesa, hablando como iguales, como pronto percibió el señor Fotheringay, con una sensación de sorpresa y satisfacción, de todos los milagros que realizarían pronto. Y, por cierto, señor Maydig, dijo el señor Fotheringay, quizás pueda ayudarlo, de forma doméstica. No entiendo del todo, dijo el señor Maydig, sirviendo un vaso de antiguo Borgoña milagroso. El señor Fotheringay tomó un segundo bocado del Welsh Rarebit en el vacío y se lo llevó a la boca. Estaba pensando, dijo, quizás pueda hacer un milagro con la señora Minchin y convertirla en una mejor mujer. El señor Maydig dejó el vaso y mostró dudas. Ella se opone firmemente a la interferencia, ya sabe, señor Fotheringay. Y, de hecho, ya pasaron las 11 y probablemente está en la cama y dormida. Cree que, en general... El señor Fotheringay consideró estas objeciones. No veo por qué no se podría hacer mientras duerme. Por un tiempo, el señor Maydig se opuso a la idea, pero luego cedió. El señor Fotheringay dio sus órdenes, y tal vez un poco menos relajados, los dos caballeros continuaron su comida. El señor Maydig estaba hablando sobre los cambios que esperaba en su ama de llaves al día siguiente, con un optimismo que incluso a los sentidos de la cena del señor Fotheringay le parecía un tanto forzado y agitado, cuando comenzaron una serie de ruidos confusos desde arriba. Sus miradas se intercambiaron interrogantes, y el señor Maydig salió apresuradamente de la habitación. El señor Fotheringay lo escuchó llamar a su ama de llaves, y luego sus pasos subiendo suavemente hacia ella. En 1 o 2 minutos, el ministro regresó, con paso ligero y rostro radiante. «Maravilloso», dijo, «y conmovedor, muy conmovedor». Comenzó a pasearse por la alfombra. Un arrepentimiento muy conmovedor, a través de la rendija de la puerta. Pobre mujer, un cambio maravilloso. Se había levantado. Debe haberse levantado de inmediato. Se había levantado en medio de su sueño, para destrozar una botella privada de brandy en su caja, y también lo confesó. Pero esto nos brinda, nos abre una perspectiva asombrosa de posibilidades. Si podemos lograr este cambio milagroso en ella, la cosa parece ilimitada, dijo el señor Fotheringay. Y en cuanto al señor Winch, totalmente ilimitada. Y desde la alfombra, el señor Maydig, apartando el problema de Winch con un gesto de la mano, expuso una serie de propuestas maravillosas,
propuestas que inventaba mientras hablaba. Ahora, lo que eran esas propuestas no concierne a lo esencial de esta historia. Basta con decir que fueron diseñadas con un espíritu de infinita benevolencia, el tipo de benevolencia que solía llamarse postprandial. Basta también con decir que el problema de Winch seguía sin resolverse. Tampoco es necesario describir hasta qué punto esa serie llegó a su cumplimiento. Hubo cambios asombrosos. Las horas tardías encontraron al señor Maydig y al señor Fotheringay cruzando la fría plaza del mercado bajo la luna inmóvil, en una especie de éxtasis de taumaturgia. El señor Maydig, con todo su aleteo y gestos, el señor Fotheringay, bajo y erizado, ya no avergonzado por su grandeza. Habían reformado a todos los borrachos en la división parlamentaria, convertido toda la cerveza y el alcohol en agua. El señor Maydig había anulado al señor Fotheringay en este punto. Además, habían mejorado enormemente la comunicación ferroviaria del lugar, drenando el pantano de Flinders, mejorando el suelo de One Tree Hill y curando la verruga del vicario. Y iban a ver qué se podía hacer con el muelle dañado en South Bridge. ¿El lugar?, jadeó el señor Maydig. No será el mismo mañana. Qué sorprendidos y agradecidos estarán todos. Y justo en ese momento, el reloj de la iglesia dio las 3. Dijo el señor Fotheringay, son las 3 en punto. Debo regresar. Tengo que estar en el trabajo a las 8. Y además, la señora Wims. Recién estamos comenzando, dijo el señor Maydig, lleno de la dulzura del poder ilimitado. Recién estamos comenzando. Piensa en todo el bien que estamos haciendo. Cuando la gente despierte. Pero, dijo el señor Fotheringay. El señor Maydig agarró su brazo repentinamente. Sus ojos estaban brillantes y salvajes. Mi querido amigo, dijo, no hay prisa. Mira, señaló a la luna en el cenit. Josué. ¿Josué?, dijo el señor Fotheringay. Josué, dijo el señor Maydig. ¿Por qué no? Deténlo. El señor Fotheringay miró a la luna. Eso es un poco atrevido, dijo después de una pausa. ¿Por qué no?, dijo el señor Maydig. Por supuesto que no se detiene. Tú detienes la rotación de la Tierra, ¿sabes? El tiempo se detiene. No es como si estuviéramos haciendo daño. Dijo el señor Fotheringay. Bien, suspiró. Lo intentaré. Aquí. Abotonó su chaqueta y se dirigió al globo habitable, con la mayor seguridad que podía asumir. Solo deja de girar, ¿quieres?, dijo el señor Fotheringay. Incontinentemente volaba cabeza sobre talones por el aire, a una velocidad de docenas de millas por minuto. A pesar de los innumerables círculos que describía por segundo, pensaba, porque el pensamiento es maravilloso, a veces tan lento como la brea fluida, a veces tan instantáneo como la luz. Pensó en un segundo y lo deseó. Déjame bajar sano y salvo. Pase lo que pase, déjame bajar sano y salvo. Lo deseó justo a tiempo, porque su ropa, calentada por su rápido vuelo por el aire, ya comenzaba a chamuscarse. Aterrizó con un golpe enérgico pero no perjudicial, en lo que parecía un montículo de tierra recién removida. Una gran masa de metal y mampostería, extraordinariamente similar a la torre del reloj en medio de la plaza del mercado, golpeó la tierra cerca de él, rebotó sobre él y se estrelló contra piedras, ladrillos y mampostería como una bomba estallando. Una vaca que volaba golpeó uno de los bloques más grandes y se rompió como un huevo. Hubo un estruendo que hizo que todos los estruendos más violentos de su vida pasada parecieran el sonido de polvo cayendo, y esto fue seguido por una serie descendente de estruendos menores.
Un viento descomunal rugía en la tierra y el cielo, de modo que apenas podía levantar la cabeza para mirar. Por un momento estaba tan sin aliento y asombrado que ni siquiera podía ver dónde estaba ni qué había sucedido. Y su primer movimiento fue sentir su cabeza y asegurarse de que su cabello alborotado todavía era suyo. «Dios mío», jadeó el señor Fotheringay, apenas capaz de hablar debido al vendaval. «He estado en apuros. ¿Qué ha salido mal? Tormentas y truenos, y hace solo un minuto era una noche hermosa. Fue Maydig quien me metió en este tipo de cosas. ¡Qué viento! Si sigo jugando de esta manera, seguro que tengo un accidente tronante. ¿Dónde está Maydig? ¡Qué desastre infernal está todo!». Miró a su alrededor tanto como su chaqueta ondeante le permitía. La apariencia de las cosas era realmente extremadamente extraña. «El cielo está bien, al menos», dijo el señor Fotheringay. Y eso es prácticamente todo lo que está bien. Y aún así parece que se avecina una terrible tormenta. Pero ahí está la luna en lo alto, tal como estaba hace un momento, brillante como el mediodía. Pero en cuanto al resto, ¿dónde está el pueblo? ¿Dónde está? ¿Dónde está cualquier cosa? ¿Y qué diablos desató este viento? Yo no pedí ningún viento. El señor Fotheringay luchó por ponerse de pie en vano, y después de un intento fallido, se quedó en cuclillas, agarrándose. Observó el mundo iluminado por la luna a sotavento, con las colas de su chaqueta ondeando sobre su cabeza. «Algo anda seriamente mal», dijo el señor Fotheringay, «y lo que es, quién sabe». Lejos y ancho, nada era visible en el resplandor blanco a través de la neblina de polvo que avanzaba antes de un vendaval aullante. Solo masas de tierra amontonadas y montones de ruina informes, sin árboles, sin casas, sin formas familiares. Solo un desierto de desorden que desaparecía finalmente en la oscuridad, bajo las columnas y banderas giratorias, los relámpagos y truenos de una tormenta que se levantaba rápidamente. Cerca de él, en el resplandor lívido, había algo que alguna vez pudo haber sido un olmo, una masa destrozada de astillas, despedazada de ramas a base, y más allá, una masa retorcida de vigas de hierro. Evidentemente el viaducto se alzaba de entre la confusión amontonada. «Verás, cuando el señor Fotheringay detuvo la rotación del globo sólido, no hizo ninguna estipulación con respecto a los objetos insignificantes en su superficie, y la Tierra gira tan rápido que la superficie en su ecuador se desplaza a más de 1000 millas por hora, y en estas latitudes, a más de la mitad de esa velocidad. Así que el pueblo, el señor Maydig, el señor Fotheringay, y todos, y todo, fueron sacudidos violentamente hacia adelante, a aproximadamente 9 millas por segundo, es decir, mucho más violentamente que si hubieran sido disparados desde un cañón. Y cada ser humano, cada criatura viviente, cada casa y cada árbol, todo el mundo, tal como lo conocemos, fue sacudido, destrozado y completamente destruido. Eso fue todo. Estas cosas el señor Fotheringay, por supuesto, no las apreciaba completamente, pero percibió que su milagro había fallado, y eso le produjo una gran aversión hacia los milagros. Ahora estaba en la oscuridad, porque las nubes se habían juntado y borrado su visión momentánea de la luna, y el aire estaba lleno de ráfagas de granizo torturado que luchaban en vano. Un gran rugido de viento y agua llenaba la tierra y el cielo, y mirando bajo su mano a contraviento, a través del polvo y el aguanieve, vio por los destellos de los relámpagos un enorme muro de agua que se precipitaba hacia él. «Maydig», gritó la débil voz del señor Fotheringay,
en medio del estruendo elemental. ¡Aquí, Maydig! ¡Detente!, exclamó el señor Fotheringay al agua que avanzaba. ¡Oh, por el amor de Dios, detente! Solo un momento, dijo el señor Fotheringay a los relámpagos y al trueno. Deténganse solo un momento, mientras recojo mis pensamientos. Y ahora, ¿qué debo hacer?, dijo. ¿Qué debo hacer? Dios mío, desearía que Maydig estuviera aquí. Lo sé, dijo el señor Fotheringay, y por el amor de Dios, hagámoslo bien esta vez. Permaneció en cuclillas, apoyándose contra el viento, muy concentrado en que todo saliera bien. Ah, dijo, que no suceda nada de lo que voy a ordenar hasta que diga basta. Dios mío, ojalá me hubiera ocurrido antes. Levantó su vocecita contra el torbellino, gritando cada vez más fuerte en el vano deseo de escucharse hablar. Ahora sí, aquí voy. Presta atención a lo que dije hace un momento. En primer lugar, cuando haya terminado de decir todo lo que tengo que decir, permíteme perder mi poder milagroso, que mi voluntad sea como la de cualquier otra persona, y que todos estos peligrosos milagros se detengan. No me gustan. Preferiría no hacerlos. Mucho mejor. Eso es lo primero. Y lo segundo es, permíteme volver justo antes de que los milagros comiencen, que todo esté exactamente como era antes de que apareciera esa bendita lámpara. Es un trabajo grande, pero es el último. ¿Lo has entendido? Sin más milagros. Todo como era antes. Yo de vuelta en el Long Dragon, justo antes de beber mi media pinta. Eso es, sí. Clavó los dedos en la tierra, cerró los ojos y dijo, basta. Todo quedó completamente quieto. Percibió que estaba de pie. Así que dices, dijo una voz. Abrió los ojos. Estaba en el bar del Long Dragon, discutiendo sobre milagros con Toddy Beamish. Tenía una vaga sensación de algo importante olvidado que pasó instantáneamente. Como puedes ver, excepto por la pérdida de sus poderes milagrosos, todo había vuelto a como era antes. Su mente y su memoria eran ahora tal como eran en el momento en que esta historia comenzó. Por lo tanto, no sabía absolutamente nada de todo lo que se cuenta aquí. No sabe nada de todo lo que se cuenta aquí hasta el día de hoy. Y entre otras cosas, por supuesto, todavía no creía en los milagros. Te digo que los milagros, propiamente hablando, no pueden ocurrir, dijo. Pase lo que pase, y estoy preparado para demostrarlo hasta el final. Eso es lo que tú crees, dijo Toddy Beamish. Demuéstralo si puedes. Mira, señor Beamish, dijo el señor Fotheringay. Vamos a entender claramente qué es un milagro. Es algo contrario al curso de la naturaleza, hecho por el poder de la voluntad.